Muy buenos días. A nombre del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos y del Patronato Panamá Viejo, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado El Patrimonio Perdido hacia la restitución de bienes culturales. Mi nombre es Tomás Mendizábal y hoy tengo el honor de ser su moderador. Este es el segundo de una serie de conversatorios organizados por el Museo y el Patronato con reflexiones ante el Bicentenario de la Independencia de Panamá de España que celebraremos el 28 de noviembre de este año. En esta ocasión buscamos pensar y discutir distintas aristas de las causas y consecuencias del tráfico ilícito del patrimonio cultural, de la protección nacional e internacional al mismo y de cómo éste puede ser restituido a sus legítimos dueños, que en muchos casos son naciones o etnias enteras más que individuos. Para ilustrarnos sobre estos asuntos, les quiero presentar a tres expositoras expertas en diversas perspectivas del tema. Eh, para empezar tenemos a la doctora Katia Osorio, quien es actualmente la directora nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de Panamá. Ella ha dedicado su carrera profesional a la investigación y el análisis de problemas comunes a la conservación de bienes culturales, de centros históricos y al urbanismo, atendiendo sobre todo la preservación del patrimonio mundial. María Miñana es actualmente especialista de programas de la UNESCO, con amplia experiencia en el manejo de proyectos, consecución de fondos y asesoría internacional sobre políticas del patrimonio cultural. Y la licenciada Ana Carolina Rodríguez, abogada, quien dirige actualmente el Departamento de Organizaciones No Gubernamentales del Bufete Illueca y es miembro de la Junta Directiva Global de Generation Democracy del International Republican Institute, donde ocupa el cargo de oficial de alianzas globales. La dinámica que hemos escogido para hoy es la siguiente. Yo le formularé preguntas a cada una de las expertas, quienes tendrán 10 minutos cada una para responderlas, luego de lo cual tendremos una segunda ronda de preguntas con respuestas un poco más cortas de 8 minutos. Después de las intervenciones tendremos un tiempo de 15 minutos para preguntas del público y finalmente unas breves conclusiones de cada una. Entonces, para iniciar el conversatorio ya de una vez, empiezo con la doctora Osorio y con la primera pregunta que sería, a ver doctora, a inicios del siglo XX, universidades, museos, centros de investigación y también aventureros extranjeros hicieron excavaciones arqueológicas en Panamá, al igual que en otros sitios del mundo, llevándose bienes culturales al amparo de convenios oficiales o particulares. ¿Cuál fue la posición del Estado panameño en ese entonces y se pudiera repetir esa situación hoy en día? Buenos días a todos y muchas gracias pues, por esta oportunidad de participar. En efecto, la visión del Estado ha cambiado a lo largo del tiempo, sobre todo desde la formación de la República, digamos, cuando la imagen del Estado estaba constituida principalmente por el pasado hispano. Así que las huacas, llamadas pues, los enterramientos indígenas, eran bienes económicos y eran sujetos de explotación como tal. Esto es pues la visión que tenía el Estado en la primera mitad del siglo XX. Inclusive la Constitución de 1941 y la Constitución del 46 a su vez reconocían a las huacas indígenas como bienes sujetos pues, de explotación comercial. Inclusive se hablaba pues que esa exploración y explotación sería regulada por la ley. Y aunque se reconocía pues, que toda la riqueza artística e histórica del país constituye el tesoro cultural de la nación y estaría bajo la salvaguarda del Estado, quien podría prohibir su destrucción o exportación, regular enajenación y decretar expropiaciones, aún así, sobre todo estos bienes pues, culturales provenientes de los pueblos originarios eran bienes comerciales. Solamente cuando se realiza pues, la Constitución de 1972, aparece el párrafo actualmente 85, después de las modificaciones pertinentes, que define el patrimonio histórico de la nación. Y a partir de ese momento, los bienes pues, indígenas, las huacas, los bienes arqueológicos, pasan a ser de la nación, donde sea que afloren, y por tanto son sujetos de expropiación y está prohibida su salida del país. Sobre todo en términos de colecciones o compras, eso ya no se puede hacer. Al inicio, pues regresando a esta primera mitad, sí eran pues, objetos de curiosidad, digamos, y también de intervenciones a través de convenios o inclusive sin permiso alguno. Las primeras regulaciones que aparecen son para coartar esta salida de bienes. También recordando que durante la existencia de la zona del canal tenían otra aduana y los bienes eran sujetos de salida a través de la zona, de manera que el país no tenía injerencia en lo que entraba o salía a través de esas aduanas. Así que con la ley 14 de 1982 se establece ya la regulación en cuanto a ese artículo de la Constitución
Y de allí, pues todas las convenciones de cultura que Panamá ha firmado, que las ha firmado casi todas. Así que las principales que se utilizan en cuanto a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en la actualidad son la del 54, que es pues para la protección de los bienes en caso de conflicto armado, una convención de la Haya, la Convención de la UNESCO del 70 contra la transferencia ilícita de bienes culturales, que está acompañada del Convenio de Lisboa del 95. Esas son las principales, pero también hemos utilizado la del patrimonio cultural subacuático, ¿no? Sobre todo para detener el expolio del Galeón San José, que es un caso pues, bastante famoso acá en Panamá. Así que esas son las convenciones principales de cultura que nosotros utilizamos, más las regulaciones emitidas a través de resoluciones de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural en atención pues, a estos términos de la Constitución y a que los bienes en la actualidad donde enfloren que pertenecen al Estado. Así que la visión ha cambiado principalmente por un punto de vista político. Primero porque al construir la nación, al declararse la república, había que dotarla de un pasado convincente ante estas aseveraciones de que Panamá era un subproducto de la creación de la zona nacional. Pero la imagen que se eligió en ese momento era el pasado hispano. Luego, con las investigaciones antropológicas y arqueológicas, se trae a la luz también esta riqueza de los pueblos precolombinos. Pero igualmente, primero, se les consideró un bien económico. Cuando ya nuevamente cambia la visión de república, y bueno, sucede en los eventos de 1968, cuando se realizan pues, estos procesos históricos nacionales a través pues, de golpe de Estado. Se retoma una visión en la cual lo indígena, así como se hizo en México, como se hizo en Perú, forma parte de la identidad profunda del país y por tanto se le protege. Por eso la posición del Estado varió con base en culturas políticas. Y lo mismo, su protección actual en el Concierto de Naciones, más allá de atender a las convenciones internacionales, se trata también de un tema de identidad nacional y que así se le atiende en la actualidad. Bien. O sea que definitivamente esas situaciones no se podrían repetir hoy. Eso no va a pasar de nuevo. O la ley no lo permite, pues. La ley no lo permite en efecto, pero claro, es una lucha constante y sobre todo en alianza con todo lo que tiene que ver con las fronteras, el SENAC, el SENAFRON, las aduanas, y poder, pues, sobre todo a través de la Comisión de la Haya, que es la que solicita la participación de las Fuerzas Armadas en la protección del patrimonio y donde pues están las herramientas para entrenarlos, sobre todo en momentos de conflicto o de cualquier desastre que ellos puedan contribuir también a la rápida movilización de los bienes. Lo mismo que en las aduanas se puedan detectar tanto a través de las listas rojas y demás, y siempre pues recurriendo a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio. Ok. Listo, entonces podemos pasar a la siguiente pregunta con Ana Carolina Rodríguez, a quien le queremos preguntar que si existen antecedentes y o ejemplos de restitución de bienes culturales de orígenes ilícitos o provenientes de acuerdos con gobiernos o particulares. Hola, buenos días. Bueno, la respuesta es sí, sí, pero esa es la respuesta larga. Quiero empezar haciendo una distinción importante en el tema de bienes culturales de orígenes ilícitos. Hay una diferencia entre los bienes culturales robados en base a nuestra concepción moderna de robo, o sea, trazando la línea en la Convención de la UNESCO del 70, los llamados huaqueros, las excavaciones ilícitas, el saqueo de sitios arqueológicos, los robos a museos, y que no es lo mismo que bienes culturales que han sido adquiridos hace varios siglos, hace 1, 2, 3 siglos, en contextos históricos distintos y que hoy en día se encuentran en museos, en colecciones privadas y que hoy, desde hace varias décadas, sus países de orígenes están reclamando su restitución. Entonces, quiero tocar brevemente cómo se han materializado estas restituciones a los países que lo han solicitado. Obviamente la parte judicial ante los tribunales, casos de arbitraje, mediación y conciliación, acuerdos privados entre coleccionistas, museos privados y los estados, y muy importante, la diplomacia y la cooperación internacional, basados obviamente en los convenios bilaterales, en la Convención de la UNESCO y esfuerzos diplomáticos que llevan a cabo los estados para lograr la restitución de sus bienes culturales. Para mencionarles unos ejemplos,
En el 2019, Francia devolvió a Perú unos artículos precolombinos que estaban en el mercado negro. Se interceptaron en un aeropuerto en Francia, las aduanas lo interceptaron en el 2007 y después de 12 años de autenticaciones, de trámites, de verificaciones, se logró la restitución hacia el Perú porque pues se comprobó que eran procedentes de un robo, de una excavación ilícita de unas tumbas en ese país. Otro ejemplo, hace escasos 10, 15 días se firmó un acuerdo privado entre una universidad en Estados Unidos, una universidad en Michigan y México para devolver una urna maya que se encontraba en esta universidad y que había sido donada por un exalumno en el 2003, producto de sus expediciones personales a México. Entonces, es curioso porque creo que fue un profesor de esa universidad que estaba en un museo en Chiapas y ve una urna y dice, esta es igualita a la que hay en la universidad y se dan cuenta que es una urna gemela. Entonces, pues la universidad una visión muy altruista hace una declaración pública a favor de la restitución de estos bienes a sus países de origen y firmaron hace escasas 2 semanas un acuerdo para que México pues se le devolviera esta urna maya que ahora pues reposará en Chiapas al lado de su urna gemela. Eso fue una resolución amigable, por así decirlo, pero pues hay casos, muchos, que si no es gracias a la presión mediática, a negociaciones duras, a amenazas de irse a los tribunales no se logran estas restituciones. Un ejemplo muy famoso de esta última década, en el año 2008, el Museo Metropolitano de Nueva York, el Met, tuvo que devolver a Italia, se firmó un acuerdo privado, pues, para que devolvieran a Italia la crátera de Eufronio. La crátera de Eufronio es una de las más finas vasijas griegas, sí, es griega, pero lo reclama Italia porque fue saqueada de una necrópolis que se encuentra al norte de Roma. Entonces, pues, el museo la adquiere en los años 70 en medio de algunos cuestionamientos y pues Italia logra su restitución. Entonces estamos hablando de que a veces hay pues voluntad y una visión que permite que se logre la restitución y en otros casos pues si no es por presión mediática, por negociación dura, por amenazas de tribunales, estas restituciones no se logran. Y la realidad es que mientras más nos vamos hacia atrás en la línea del tiempo, o sea, en el cronograma de la adquisición del objeto, se va tornando más complejo el caso. O sea, no es lo mismo una reclamación que pesa sobre un objeto adquirido recientemente por un museo que está datado sin procedencia, o sea, en abierta, como decir, que es ya altamente criticado por la comunidad en su conjunto. No es lo mismo que bienes culturales que han estado por más de un siglo en colecciones privadas o en colecciones de museos. Entonces, el debate jurídico en este caso se vuelve mucho más interesante. ¿Qué pasa con la piedra Rosetta, descubierta en Egipto y que hoy se encuentra en el Museo Británico? Igual que el busto de Nefertiti, que está en el Neue Museum de Berlín, o los mármoles del Partenón de Atenas, que también están en el British Museum. Entonces, son puntos de debate jurídico que a mí me parecen interesantísimos y que quisiera compartirles referente precisamente a estos bienes que datan de hace más de un siglo o 2 siglos, que se encuentran en posesión de museos o de colecciones que no es obviamente su país de origen, o sea, básicamente trazando la línea antes de la Convención de la UNESCO del 70. Uno de los argumentos que se debaten es, bueno, ¿cómo fueron adquiridos estos bienes? Los museos o las colecciones privadas dicen, bueno, es que nosotros lo adquirimos conforme a las normas y costumbres de la época, ya fuera por permisos de las autoridades, por los famosos firmans que daba el Imperio Otomano, acuerdos o inclusive despojos de guerra. O sea, esa era la ley, la norma que operaba en ese momento, ¿no? Pero no nos podemos olvidar que los museos, en el caso de los museos universales o enciclopédicos, aquellos cuyas colecciones son representativas de la humanidad, que buscan que se entienda la cultura como fluida, como cambiante, como interdependiente y que juegan un rol, no los podemos analizar sin tomar en cuenta que estos museos universales también están construidos sobre los cimientos del imperialismo. ¿Dónde están estos museos? Están en Estados Unidos, están en el Reino Unido, están en España, están en Francia. Entonces, aquí se enfrentan, por decir, dos corrientes, ¿no? La corriente, yo la llamo la de la vitrina universal y la corriente nacionalista, ¿no? Otro argumento que se maneja en estos casos es, bueno, ¿quién es el dueño de la cultura? ¿Hay un dueño de la cultura? ¿Quién es el dueño del bien cultural?
¿no? ¿Dónde se traza la línea de la procedencia? ¿Dónde fue encontrado el objeto? ¿Dónde fue creado el objeto? ¿Sobre quién la dotó de su relevancia? Y el ejemplo lo más fascinante de este caso es la piedra Rosetta, por ejemplo. La piedra Rosetta fue encontrada por los franceses, terminó en manos del Reino Unido como un despojo de guerra al pues, ganarle a Napoleón el control del territorio egipcio. Pero ¿cómo adquiere su relevancia? La piedra Rosetta es relevante porque la descifró un francés y así abrió la puerta a entender los jeroglíficos egipcios, que son entonces la base de la egiptología moderna. Entonces, aquí estamos viendo, bueno, ¿por qué es famosa la piedra Rosetta? ¿Cuál es su relevancia histórica, arqueológica? Bueno, porque abrió la puerta a la egiptología moderna al descifrarla. El contraargumento que hace Egipto, por ejemplo, bueno, es que el francés que la descifró se basó en dibujos. Él no tenía la piedra enfrente para hacerla, entonces la piedra pudo perfectamente haberse quedado en Egipto, no tenía por qué estar en el Reino Unido. Entonces, pues ese es otro punto. El punto de la conservación, el argumento de la conservación es un argumento muy fuerte que usan los grandes museos, los coleccionistas en contra pues, de las solicitudes de los países de origen. ¿Quién tiene mayor capacidad de conservación? Conservación en la parte técnica, en temas de infraestructura, hasta en temas de seguridad. Y pues las razones por las que estos países no la tienen son mucho más profundas que simplemente tal vez falta de recursos. O sea, estamos hablando de razones geopolíticas, sociales. Países como Grecia y como Egipto, en las últimas décadas han hecho grandes esfuerzos para construir museos que están a la altura. Y un ejemplo que siempre arrojan como decir, para enmarcar este argumento de la conservación es que en los años 30 el Museo Británico hizo un pulimiento y una limpieza excesiva de los mármoles del Partenón de Atenas, al punto que hasta deformó algunos relieves. Entonces el argumento que hace Grecia es, ok, tú dices que tú lo puedes conservar mejor, mira lo que pasó en los años 30, o sea, no... ese pues, como decir, los dos puntos. Y quiero pues finalizar mi intervención con una pregunta un poco, tal vez hasta incluso más filosófica, que se debate, es, ¿dónde debe estar el objeto? ¿No? Que es nuevamente las corrientes estas universales y nacionalistas puestas una enfrente de la otra. Los países de origen no, dicen que el objeto tiene, el bien cultural tiene que estar en su lugar de origen para poder entenderlo en su contexto original. Y no es lo mismo que dicen pues países como el Reino Unido, que hasta hace poco Boris Johnson reclamó que no, que los mármoles del Partenón de Atenas fueron adquiridos en buena lid en ese momento y que también como han estado más de 180 años en su colección, también forman parte intrínseca de su historia y de su identidad. Y yo puedo entender y ya pues para cerrar, para estar anuentes en la diversidad de estos argumentos, estar en el Museo de la Acrópolis en Atenas, ver al Partenón, las ruinas del Partenón hacia un lado, hacia el otro lado ver los mármoles colocados en el orden en como estaban originalmente y ver que hay espacios que no están ahí, tal vez, y no porque fueron destruidos, sino porque están en otros museos, te genera un sentimiento vacío, ¿no? Que hace falta algo para entenderlo en su justa dimensión. Pero Claro. también se contrapone con estando en el Museo Metropolitano y ver los objetos en el pabellón griego junto al pabellón romano y ver la influencia de estas civilizaciones unas en la otra, también es un sentimiento sobrecogedor. Entonces, creo que, y para cerrar, creo que es que hay que tener el debate, entender las posturas de ambas corrientes y estar anuentes de la diversidad de estos argumentos y de estas posturas. Sí, y llegar a acuerdos, ¿no? Porque aquí lo que veo, de lo que expones, hay mucha área gris, que es por donde, donde se meten los abogados precisamente. Lo que me llama la atención de todo lo que has expuesto es que no hemos hablado de ningún caso panameño. Pero bueno, a eso regresaremos más tarde en la segunda ronda de preguntas. Ahora le toca el turno a María Miñana y a ella le queremos preguntar con cuáles instrumentos internacionales se cuenta para evitar el tráfico ilícito de piezas, qué compromisos y deberes tienen los museos en la lucha contra ese tráfico ilícito y cuál debe ser la posición de estos museos ante el llamado blanqueo de piezas. A ver, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitar a la UNESCO a este conversatorio que es muy, muy interesante. Voy a intentar ser breve porque creo que estaría muy bien dejar espacio para preguntas más tarde. Voy a empezar con la primera pregunta
sobre los instrumentos internacionales para luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Evidentemente, primero tenemos que hablar de la Convención de la UNESCO de 1970 sobre tráfico ilícito. El título es muy largo, no os quiero aburrir, que acaba de cumplir 50 años precisamente en 2020. Lamentablemente, debido a la pandemia, hemos tenido que cambiar un poco el plan de celebraciones. Habíamos planeado varias conferencias internacionales en diferentes regiones del mundo. Afortunadamente, la que habíamos planeado para América Latina la hicimos online en el mes de abril del año pasado. Espero, vamos, si no me equivoco, Panamá sí que pudo intervenir. Panamá ratificó esta convención en 1979, o sea, 9 años después de la adopción, y cuenta a día de hoy con 141 ratificaciones en total. El último país, si no me equivoco, ha sido Comores para ratificar esta convención. La convención no es de aplicación directa, esto quiere decir que el Estado que ratifica tiene que aplicarla en la legislación nacional, y este acuerdo tiene 3 áreas clave, digamos, que son la prevención, la restitución y la cooperación internacional. En lo que se refiere a la prevención, los Estados partes deben prohibir la importación de un bien cultural robado de un museo o de un monumento público de otro Estado parte, siempre que dicho bien figure en el inventario de esta institución. Los Estados también deben introducir, por ejemplo, sistemas de certificados de exportación y poner en marcha una serie de medidas preventivas, como por ejemplo la creación de unidades especializadas en la protección del patrimonio, en la policía, por ejemplo, crear y mejorar inventarios y también lanzar campañas de sensibilización a la población en general, porque esto es un factor muy, muy importante. La protección del patrimonio y la lucha contra el tráfico ilícito parte de una sensibilización del pueblo, de la comunidad. El patrimonio tiene que estar valorizado para que haya una protección realmente efectiva. En cuanto a lo que se refiere a las medidas de restitución de esta convención, los Estados partes deben tomar medidas para restituir todo bien cultural ilícitamente importado a petición de otro Estado parte, evidentemente, después de la entrada en vigor de la convención. Evidentemente, este es el problema, porque la convención no es retroactiva. Si fuera retroactiva, posiblemente el British Museum, el Louvre y el Prado también estarían prácticamente vacíos. Asimismo, en la Convención del 70 también la persona que adquirió el objeto cultural de buena fe tiene derecho a una compensación económica. Como he dicho antes, las disposiciones de restitución conciernen solo a los bienes inventariados robados de un museo o institución pública. El problema es que, por ejemplo, los objetos que pueden venir de excavaciones ilícitas no estarían cubiertos por esta convención, porque evidentemente no se podría tener registro. Y el tercer pilar de esta convención son las medidas de cooperación internacional. ¿Qué quiere decir? Que cuando un Estado está en peligro a consecuencia del pillaje, por ejemplo, que hemos visto hace poco en Siria, en Irak, pues el Estado amenazado pide a los otros Estados partes de la convención que adopten medidas más específicas de protección, incluyendo, por ejemplo, el control de sus exportaciones y de las importaciones también. Y la convención también anima a los Estados a firmar acuerdos bilaterales. A ver, esto es un resumen muy resumido de la Convención del 70, pero no se puede hablar de la Convención del 70 sin hablar de la Convención de UNIDROIT de 1995 sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente. Las convenciones son compatibles y totalmente complementarias. Panamá ratificó la Convención de UNIDROIT en 2009 y, a diferencia de la Convención del 70, es de aplicación directa. Según esta convención, todo objeto robado tiene que ser restituido. Y lo bueno es que hay algunos artículos específicos para los objetos provenientes de excavaciones clandestinas, precisamente, con lo cual no solo protege a los objetos que que están inscritos en un inventario. UNIDROIT también presenta criterios bastante claros en lo que se refiere a la debida diligencia de los compradores de un objeto cultural. Son criterios no exhaustivos, pero que facilitan la interpretación del concepto de debida diligencia. La debida diligencia es un prerequisito, digamos, para que el comprador de buena fe reciba una compensación. Se ha mencionado muy brevemente antes las convenciones del 54 y la convención también de la UNESCO de 2001 sobre
la protección del patrimonio cultural subacuático. No me da tiempo de desarrollar muchas estas convenciones. Me gustaría solo mencionar muy brevemente que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también ha adoptado resoluciones que tocan el tema de tráfico ilícito de bienes culturales, como la resolución 2199, que impuso restricciones de importación para bienes culturales en Siria y en Irak. Esto ha sido un resumen. Voy a pasar directamente a la segunda pregunta, que si no me equivoco eran el rol, bueno, los compromisos de los museos en el tráfico ilícito de bienes culturales. Para empezar, bueno, evidentemente los museos son clave para prevenir el tráfico ilícito. Para empezar, en la Convención del 70, los Estados partes deben impedir la adquisición por parte de sus museos de bienes culturales exportados ilícitamente de otro Estado parte a la Convención. Los compromisos de los museos están bastante bien plasmados en la recomendación de la UNESCO sobre los museos de 2015, es una recomendación bastante reciente, que es una recomendación, evidentemente no es vinculante, no es una convención, es una recomendación. Pero este instrumento recomienda, por ejemplo, la creación y el mantenimiento de inventarios profesionales. Y en cuanto a la restitución de bienes culturales, los museos, según la recomendación, deben facilitar el diálogo con los pueblos indígenas respecto a la gestión de esas colecciones. Y si se tercia, hacer devoluciones o restituciones de estos bienes que habían pertenecido a los pueblos indígenas. Creo que también se debería mencionar el Código de Deontología del ICOM, que es el Consejo Internacional de los Museos, porque en cuanto a la procedencia y la debida diligencia, un museo, según este Código de Deontología, debe siempre realizar todos los esfuerzos necesarios para asegurarse de que un objeto no ha sido exportado ilegalmente de su país de origen. A este respecto, se debe obrar con la debida diligencia para reconstruir también el historial completo del objeto. Antes se ha hablado brevemente también del tema de la procedencia, lo tocaremos más tarde, pero este es uno de los problemas principales que tenemos en el tráfico ilícito de bienes culturales en estos momentos. Vamos, resumiendo, en la lucha contra el tráfico ilícito, la protección y la gestión adecuada de las colecciones de los museos es un aspecto central en la prevención de este fenómeno. Y pasando muy rápidamente a la tercera pregunta, que si no me equivoco era el tema del blanqueo de piezas. De piezas. Ajá. ¿Sí? A ver, como bien saben, el tráfico ilícito de bienes culturales está lamentablemente unido a lo que es la financiación del crimen organizado, al terrorismo y al blanqueo de capitales. ¿Y por qué? El problema es que las obras de arte son muy atractivas para el blanqueo de dinero, porque las obras pueden ser escondidas, las transacciones son a menudo privadas, los precios pueden ser subjetivos, manipulados y sobre todo pueden ser muy altos. Entonces, lo que está haciendo la UNESCO, evidentemente la UNESCO está combatiendo el blanqueo de capitales ligado al tráfico ilícito de bienes culturales. Lo que estamos haciendo es formación. La UNESCO realmente está desarrollando en estos últimos años sobre todo una labor de formación y sensibilización sobre el tema del tráfico ilícito a nivel mundial. En América Latina, hace bastante poco, fue si no me equivoco, el 20 de abril, se organizó una reunión por parte del CEXICA, la Coordinación Educativa y Cultural del Sistema de Integración Centroamericano, si no me equivoco, la organización Crime Stoppers y la oficina de la UNESCO en San José para América Central. Fue un seminario dedicado al tráfico ilícito de bienes culturales vinculado al blanqueo de capitales, para hacer frente así a este problema a través de un trabajo más bien intersectorial, incluyendo a los sectores jurídicos, judiciales, criminológicos, culturales, arqueológicos, y el objetivo de esta reunión fue precisamente crear una comisión de enlaces a nivel regional para impulsar la agenda de protección de bienes culturales y la lucha contra el tráfico ilícito. Y, por supuesto, Panamá fue uno de los países que se benefició de esta reunión. También, en los próximos meses, vamos a organizar un taller en el marco de un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea,
cuyo objetivo principal es sensibilizar al mercado del arte sobre el tráfico ilícito, y en esta reunión vamos a dedicar un día exclusivamente a lo que es el tema del blanqueo de capitales. No hay que olvidar que en Europa mismo hay muchos países del mercado del arte donde es muy necesaria una labor de sensibilización, y la UNESCO para la UNESCO esta es una de las acciones prioritarias para los próximos años. Claro, sí, o sea que en resumidas cuentas existe una robusta legislación internacional al respecto, pero los países, los estados parte tienen que hacer su trabajo, tienen que ratificarlas y hacer las leyes en sus estados, si no es por gusto. Exacto. Muy brevemente, Claro. hay países que han ratificado, pero que a veces no tienen los medios ni la voluntad política, incluso a veces, de realmente implementar la convención, y este es uno de los problemas principales. Es cuestión de voluntad de los países y también por ahí mismo de los museos, que muchos son privados y tienen colecciones privadas. Sí, exacto. Bueno, entonces pasamos a la segunda ronda de preguntas, estas con respuestas de 8 minutos. Y empezamos por la doctora Osorio, de nuevo, preguntándole cómo han evolucionado las políticas del Estado panameño para controlar el tráfico ilícito de bienes culturales, y si existe alguna posibilidad de restitución de estos bienes, como los que se descubrieron y transportaron al extranjero provenientes de sitios como Sitio Conte, El Caño, Barriles, Panamá Viejo, entre otros. Katy, tienes el micrófono apagado. Bueno, en efecto, y remontándome pues a las respuestas anteriores, el cambio en la política del Estado ha tenido que ver sobre todo con el cambio de la visión del Estado hacia sí mismo, sobre todo en temas identitarios. Todo este asunto de a quién se protege, cómo se protege y qué significa, qué son los objetos que le aportan a los sistemas de identidad cultural que tenemos en la actualidad. Eso ha determinado también los sistemas de protección. Entonces, en toda la primera mitad del siglo XX, pues como ya había mencionado, los bienes que hoy consideramos inalienables y que son inadjudicables eran bienes comerciales. Así que, como nuestras leyes no son retroactivas y la ley marco de protección del patrimonio es la ley 14 del 82, después de la ratificación de estas convenciones, incluyendo todo el tema de que las convenciones cada una tiene su ley, porque a medida que se realiza pues, los procesos de adhesión y de ratificación se incorporan en su texto íntegro a la legislación nacional. Algunas deben ser reglamentadas, otras son de aplicación directa, como pues ya ha explicado la doctora Miñana. Entonces, las leyes, por ejemplo, la Convención del 54 de la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, esa es la ley 36 del 62. Lo mismo sus protocolos primero y segundo son la ley 6 de 2001. La Convención de UNESCO del 70 es la ley número 6 del 73. La ley 33 de 2007 es el convenio de Nidroa del 95. Y lo mismo las convenciones culturales de la UNESCO que se refieren a los patrimonios mundiales. Por ejemplo, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales, que es la ley 47. Y así en adelante. La ley, la primera fue la del patrimonio mundial, que esa es la ley 9 del 77. Y la ley 8 del 74, que era la protección de los derechos de autor, que también tangencialmente tiene que ver con la protección de los bienes. Entonces, en cuanto a estas políticas de protección, todas estas leyes existen, pero su aplicación está segmentada. La ley 14 del 82 es la que da las herramientas principales, pero aún esta ley necesita reglamentaciones. En cuanto a los bienes arqueológicos, ya hay una serie de resoluciones emitidas por el antiguo Instituto Nacional de Cultura o el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico o Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, que atienden directamente el tema del huaqueo. Sobre todo la del 54 y la del 70, que se aplican con los organismos de protección de fronteras, como el SENAN, el SENAFRON, las aduanas, para atender a través de la identificación mediante las listas rojas. Y lo mismo con esos convenios bilaterales que también se han mencionado. Tenemos convenios con el Perú, tenemos convenios con diferentes países, sobre todo de Sudamérica, que pierden muchos bienes. Sobre todo Perú tiene una salida importante de documentos robados. Nosotros recibimos a través de la Cancillería las alertas internacionales que se colocan en las aduanas, se colocan acá en la dirección
para poder identificar cualquier bien que se identifique pues, como parte de estas alertas. Pero nuestra legislación, y precisamente por estos temas de nacionalismo, está orientada a proteger lo propio, pero no lo ajeno. Entonces, si entran bienes, aunque estén identificados a través de la lista roja, que es más bien una manera genérica de poder identificar bienes, no se les puede detener, porque es que la ley todavía no nos provee esa herramienta específica. En estos últimos talleres que se han realizado del año 2016 en adelante, se ha tratado de establecer una red de trabajo a nivel regional y también fortalecer, sobre todo con la aspiración de tener una policía cultural. Yo pienso que lo puedo decir aquí, que es un trabajo que se ha estado conversando con el Ministerio de Gobierno, pero que finalmente no tenemos fondos para llegar hasta donde queríamos llegar, pero sí hemos realizado los talleres a través del convenio de UNIDROIT con los carabineros de Italia. Entonces, sí hay diferentes esfuerzos para poder atender estos bienes que no son panameños, pero sí como responsabilidad del Estado a través de la firma de estas convenciones se puedan atender. Pero volviendo al tema que la ley 14 no es retroactiva. La recuperación de los bienes que salieron del país antes de esta ley, y sobre todo antes de la Constitución del 72, realmente solo se puede lograr a través de negociaciones. A veces se reciben solicitudes de diferentes países, recibimos una de los Países Bajos, una de Colombia, indicando, nosotros hemos identificado en nuestros museos posibles bienes panameños, ustedes lo quieren. Entonces ahí viene la parte de los costos de las repatriaciones, que a veces el Estado acepta adoptar esos costos y a veces sencillamente nos dicen que no. A veces también cuando se solicita pues repatriación, una de las condiciones es que debemos tener un lugar con iguales niveles de seguridad para la conservación y la preservación de los bienes. Ahora, con las acciones que se están realizando para restauración de la antigua estación de tren, que es un museo histórico nacional y que contendrá al Museo Reina Torres Araúz, ese museo estará dotado de un edificio de resguardo. Y en ese edificio de resguardo sí vamos a tener condiciones de seguridad, no solamente en términos pues, de seguridad propiamente, sino de las condiciones para mantener los bienes en buen estado y con talleres adecuados para su restauración. Así que esos son los pasos que hemos podido dar. El cambio en las políticas ha sido ese, a través de movimientos políticos del Estado, que se reconoce como valioso y que son las leyes lastimosamente no son retroactivas, así que también dependiendo si los estados con los que mantenemos conversaciones son signatarios de las diferentes convenciones, se puede hablar de restituciones o a través pues, de esfuerzos diplomáticos si no son signatarios, que ha sido el caso también con los Estados Unidos, que pudimos repatriar piezas, aunque los Estados Unidos no eran signatarios de la Convención 70. Pero a través del esfuerzo diplomático sí se pudieron hacer las conversaciones en un proceso que duró 9 años, pero las piezas volvieron al país. Bien, pues, pero entonces aquí recojo lo importante que acabas de decir, es que una vez que esté terminado el nuevo edificio de resguardo del Museo Antropológico Reina Torres Araúz, Panamá por fin tendrá un sitio donde almacenar las piezas adecuadamente, pues. Y así se va la excusa esa de que es que ustedes no tienen dónde, ¿no? Exactamente, porque hasta ahora nosotros hemos recurrido a utilizar bóvedas del banco, pero claro, las bóvedas del banco no tienen, digamos, las condiciones que requieren ciertos bienes para su conservación continua. Claro. Sí, no es un museo. Exacto. No, es un y además banco. la gente, o sea, el Ministerio de Cultura en su creación también reconoce que los derechos culturales son derechos humanos, como parte de los derechos humanos universales. Claro. Y por tanto las personas tienen derecho a ver las cosas, a tener acceso. Sí. Y esto es una boda de banco, pues no. Fundamental. Ok, entonces pasamos, gracias Katy por la intervención, pasamos a la segunda pregunta para Ana Carolina Rodríguez. Era si pudiera comentarnos de los alcances específicamente de la Convención de la OEA sobre el tráfico ilícito de bienes culturales. Sí, claro, la Convención de Defensa de Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas data del 76. Panamá fue de los primeros países en ratificar esta convención en 1978. Lo no tan bueno de la convención es que solamente 13 de los 15 países miembros de la OEA la han ratificado, siendo los grandes ausentes los grandes países, los países más grandes de Latinoamérica, ¿no? México, Colombia, Brasil, sumados a Estados Unidos y a Canadá, que también son miembros de la OEA.
son países que no han ratificado la convención. Pero bueno, la convención nos da un instrumento adicional a lo que ya mencionó la doctora Osorio, y en base a los que Panamá se ha apoyado para la redacción de sus legislaciones internas. Define, por ejemplo, bienes culturales de una definición muy amplia, o sea, todo monumento, objeto, fragmento, material arqueológico pertenecientes tanto de las culturas americanas anteriores al colonialismo como los de la época colonial. E incluso establece que cualquier otro bien posterior al año 1850 que los estados parte señalen que son bien cultural, siempre y cuando el estado lo manifieste, también será considerado bien cultural sujeto a las protecciones de esta convención. Entonces no tiene que ser de la época precolonial o de la época colonial, ¿no? Otro tema importante es que la convención establece la imprescriptibilidad del dominio de cada estado sobre su patrimonio cultural. O sea, el hecho de que el estado es dueño de sus bienes culturales no tiene plazo de prescripción, y el ejercicio de ese dominio, o sea, el ejercicio de ese derecho de propiedad, tampoco prescribe. Se establece también lo que se establece ya en la Convención de la UNESCO, que pues se considerarán ilícitas la importación y exportación de estos bienes culturales, con la excepción de que el Estado autorice su exportación, pero no para cualquier fin. Dice, por más que el Estado autorice su exportación para los fines de promover el conocimiento de las culturas nacionales. O sea, esto no es una carta blanca para que un Estado, por ejemplo, venda sus piezas porque por un fin económico. Ya pasamos de esa teoría de los bienes culturales, como bien decía la doctora Osorio, ¿no? Como un bien económico. Se establecen medidas de protección también en la Convención sobre los deberes que tienen los estados en cuanto a sus bienes culturales. Llevar inventarios actualizados y completos de los bienes, registrar esos traspasos adecuadamente, la conservación adecuada, que no es solamente pues, la conservación del objeto, de los bienes, sino la delimitación y protección de sitios arqueológicos y de sitios con relevancia histórica, la creación de organismos técnicos encargados especialmente de la protección de los bienes, y, muy importante, creación y desarrollo de museos, bibliotecas, archivos y centros dedicados a la protección y conservación de bienes culturales. Y pues se establece también un principio de colaboración mutua de los estados, que creo que es lo que rige, uno de los principios, por decir, que rige el tema de la restitución, es la colaboración mutua que tienen los estados para tanto recuperar y recibir de vuelta sus bienes culturales, como para restituirlos a otros estados que es su país de origen, ¿no? La Interpol colabora en esto. Sin embargo, pues tal vez el listado de bienes robados es un poco limitado. Hay que ver como país cómo podemos tal vez ampliar el alcance y el apoyo internacional que podemos recibir a través de la Interpol. Y también establece la convención algo interesante, que es la obligación de cooperar para el mutuo conocimiento y apreciación de los bienes culturales. O sea, no es solamente tener un bien cultural y preservarlo, sino es compartirlo con los otros estados, entendiendo que los bienes culturales son patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces se establece también ese principio de promover el intercambio, no solo de los bienes culturales, sino también de los descubrimientos arqueológicos y las excavaciones arqueológicas que se hagan y sus resultados. Quiero aprovechar también mencionando la Convención sobre el Patrimonio Cultural Subacuático. Para un país como Panamá, un país entre dos mares, esto es un reto. Además, Panamá es el país que tiene la flota de marina mercante más grande del mundo. Esto quiere decir que hay más posibilidades de que existan barcos de bandera panameña que se estén utilizando para ir en contra de esta convención. Porque tú no llegas a hacer, obviamente, un descubrimiento, una exploración subacuática, o sea, no llegas en carro, no llegas en avión, llegas en una embarcación. Entonces, aquí tenemos que ver que la responsabilidad de Panamá no es solamente en cuanto a su mar territorial y a los bienes que se encuentren los bienes culturales subacuáticos, que la convención lo define como todo rastro de existencia humana que tenga un carácter cultural, histórico o arqueológico que haya estado bajo el agua por más de 100 años. Esto incluye desde restos humanos, edificios, objetos, estructuras, buques, aeronaves. Y hablando de restos humanos y buques, quiero poner un ejemplo. Los restos del pirata
Sir Francis Drake, que su cuerpo fue arrojado al mar, era un pirata inglés de la época colonial, y su cuerpo fue arrojado al mar, se dice que en el área de Portobelo. Entonces, por más de 400 años, los restos de este pirata y de su embarcación y de sus pertenencias han despertado el interés de exploradores del Reino Unido, de Estados Unidos y de distintas partes del continente americano. Y de hecho, el dueño de un museo de piratas de Estados Unidos, que es como decir el mecenas de estas expediciones, en el 2011 hizo unas declaraciones públicas a los medios de comunicación diciendo que él había hecho unas exploraciones con unos equipos de última línea y que en una semana había encontrado las embarcaciones. Incluso hay otras teorías en el internet que dice que realmente también encontraron el cuerpo de Sir Francis Drake y que se lo llevaron. Pero pues el americano, el mecenas de la exploración no dijo nada públicamente. Pero el tema es qué hizo el Estado panameño en este año. Bueno, de lo último que pude investigar, la Dirección del Patrimonio Histórico en ese momento, del 2011, dijo que pues obviamente estos exploradores no tenían permiso para estar en el área, no tenían permiso para explorar, y pues lanzaron una búsqueda junto al Senan para ver si daban con ellos. Y aquí, y lo traigo a colación además porque me parece un ejemplo interesantísimo de protección de patrimonio cultural y qué le falta a Panamá y la amplitud de lo que esto significa para el país, es que el estadounidense dice, bueno, es que encontramos, ojalá nos puedan, las embarcaciones son propiedad de Panamá, claro, no se las podía, como decir, llevar así, pero ojalá que los objetos que encontramos nos presten algunos para mi museo. Entonces tú dices, bueno, encontraron objetos, se habrán llevado, o sea, si él dice, si está pidiendo prestado unos objetos así, pues como decir una declaración a los medios, ¿qué no habrá encontrado? ¿Qué habrá declarado? O sea, por eso es que estas cosas tienen su patrón a seguir, sus permisos que tienen que obtener, y en ese momento el último pronunciamiento de la Dirección del Patrimonio Histórico fue estos señores no tenían permiso de estar aquí ni de estar explorando nada. Entonces, Claro, y la Convención de Patrimonio Subacuático prohíbe terminantemente el usufructo comercial de esos bienes. Además, seguramente ese señor no se llevó nada de aquí. Y precisamente, bueno, número uno, me gusta mucho el enfoque de la universalidad del patrimonio que tú utilizas en tus argumentos, pero también traer a colación estas ambas convenciones de la OEA y del patrimonio de la UNESCO. Ambas son ley de la República en Panamá, para mí como arqueólogo lo importante de estas dos es que son las únicas dos legislaciones panameñas que le dan una fecha límite, una fecha de cumpleaños al patrimonio. Todo lo que estaba bajo el agua por más de 100 años se considera patrimonio, y en la otra cualquier cosa previa a 1850. Entonces eso es algo que le falta a la legislación panameña de acá, y que es clave en esos dos instrumentos. Entonces pasamos ahora a la segunda pregunta para María Miñana, que sería, ¿cómo ayuda la UNESCO a los estados parte en la restitución de los bienes? Y que si tienes algunos ejemplos prácticos. A ver, hemos visto que la Convención del 70 evidentemente no es retroactiva y que además solo protege los objetos que forman parte de un inventario. Entonces, lo que es muy importante decir es que además de la Convención del 70 de la UNESCO también tiene un órgano que es el Comité de Retorno y Restitución, que fue creado en 1978. Es un comité totalmente independiente de la Convención del 70, que quede claro que no tiene nada que ver, es un comité en el que pueden, donde todos los Estados miembros de la UNESCO pueden formar parte de este comité. Y es, digamos, un fórum de discusiones para promover la resolución de conflictos relacionados con el retorno y la restitución de bienes culturales. Para poner algunos ejemplos, pues en 2010, si no me equivoco, se restituyó la máscara Macondo del Museo Barbier-Müller de Suiza a la República de Tanzania. Y en 2011, Alemania restituyó a Turquía la esfinge de Bogaskoy. Ana Carolina ha mencionado antes uno de los casos que llevan en el Comité de Retorno y Restitución desde tiempos inmemoriales, que es el caso de los mármoles del Partenón, que es un caso en el que podríamos estar hablando horas y horas y horas, porque digamos que el caso lleva años enrocado, porque el Reino Unido insiste en su posición de que los mármoles fueron importados al Reino Unido
de acuerdo con la legislación vigente en ese momento. Grecia en aquel momento era parte del Imperio Otomano. Grecia evidentemente dice que los mármoles del Partenón forman parte de la esencia nacional del país y que además ahora han construido el nuevo Museo del Partenón y que realmente no hay ninguna excusa para que los mármoles no vuelvan a su casa, digamos. Pero estas son las dos posiciones que llevan enrocadas desde hace prácticamente 40 años. El Comité de Restitución, sí, mucho tiempo. El Comité de Restitución se reúne cada 2 años. De hecho, la próxima sesión será en septiembre de este año 2021. Y el tema de los mármoles del Partenón va a ser estará de nuevo en el orden del día de este comité, y normalmente tendremos a la delegación del Reino Unido, a la delegación de Grecia exponiendo los dos su visión. Habrá una recomendación del comité. La UNESCO ha hecho realmente todo lo que ha podido para intentar resolver el problema. Puede ser que se resuelva con la buena voluntad y además puede haber pequeños gestos. También, por ejemplo, el British Museum donó algunos objetos para un evento en el Museo del Partenón. Es decir, hay pequeños gestos de buena voluntad, y esperamos que gracias al trabajo de este comité pues se pueda encontrar una solución favorable para los dos estados. Es muy complicado, pero bueno, sí que se han resuelto los dos problemas que eran otros casos que llegaron después y que se resolvieron al cabo de 2 o 4 años. También, además de este comité de retorno y restitución, lo que hace la UNESCO, como he mencionado brevemente antes, son muchos talleres de capacitación, porque no es fácil. Hay muchos países, nos encontramos con muchos países que no tienen los medios para pedir la restitución de sus bienes culturales, porque los inventarios son de muy mala calidad, no encuentran la documentación suficiente para hacer una causa, para poder restituir el bien. Nos hemos encontrado con muchos países que nos envían documentos con los que nosotros no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, en el marco de estos talleres de capacitación, primero, evidentemente hablamos de las convenciones, cómo aplicar las convenciones, cómo aplicar la Convención del 70 y cómo ratificar la Convención de UNIDROIT, que lamentablemente está ratificada por muchos menos países que la Convención del 70. En estas formaciones también hablamos de cómo mejorar los inventarios, de cómo por ejemplo, rellenar el formulario tipo para casos de retorno y restitución que se tiene que presentar al comité de retorno y restitución que acabo de mencionar hace unos minutos. Para presentar un caso hay que rellenar un formulario, el formulario es complicado, en fin, que la UNESCO tiene que ayudar a los estados para facilitar lo que es el retorno de bienes culturales. De hecho, hace poco, en 2016-17, hicimos una reunión regional para América Central, coordinada por nuestra oficina en San José. Panamá fue uno de los países beneficiarios. Hicimos una formación con un, foco especial en la prevención y en la restitución de bienes culturales, donde fueron, representantes de todas las diversas áreas afectadas o que pueden ayudar a luchar contra el tráfico ilícito, desde arqueólogos hasta policías, duanas, muy importante, especialistas de museos, por supuesto, representantes de los gobiernos. Entonces, para la UNESCO, una de las formas más efectivas de ayudar a la restitución es realmente formar a los países, a los representantes, para que se puedan llevar a cabo este tipo de solicitudes. Después también hemos desarrollado muchos instrumentos prácticos para facilitar el retorno y la restitución, como por ejemplo una base de datos de legislaciones nacionales que no sé si conocerán, se llama NatLaws Database, que es una base de datos donde figuran más de 4.000 leyes de todo el mundo en lo que se refiere a la protección del patrimonio cultural. Y esto es muy, muy, muy importante para cuando los países quieren pedir la restitución de un bien cultural que se encuentra en otro país. También hace tiempo ya se creó el llamado Object ID, que es un formulario para la identificación de objetos culturales, y siempre en las reuniones de capacitación alentamos a los países a que se utilice este estándar para descripción del objeto.
Y también se creó en el 99, precisamente se adoptó en el marco del Comité de Restitución que he mencionado anteriormente, se adoptó un código deontológico para los marchantes de arte, que precisamente estamos ahora revisando para dar cabida a cuestiones bastante nuevas, como por ejemplo la venta de objetos culturales en línea, que evidentemente en el año 99 no era lo más importante, pero ahora hay muchísimas transacciones que se hacen en línea. También me gustaría mencionar que sobre todo muchísimos países de América Latina, sobre todo México, pero también Guatemala, Bolivia, nos contactan con bastante regularidad para alertar a la UNESCO de la venta de objetos culturales procedentes de su país en casas de subastas, sobre todo en Europa, en Francia muchísimas, en París, en Londres, en Nueva York. En fin, es un tema muy complicado. Ana Carolina ha hablado también antes del tema de la procedencia, del problema que tenemos con este tipo de ventas. Tuvimos un caso de éxito hace un poco más de un año de Guatemala, que nos alertó que se había puesto a la venta en una sitio de subastas aquí en París de una estela que estaba comprobado que había sido robada de su origen en Piedras Negras y que fue suspendida. ¿Por qué? ¿Pero por qué fue suspendida? Porque habían pruebas fehacientes de que esa piedra, esa estela, venía de un sitio que había sido robado. Y esto, el problema es que es muy difícil comprobarlo. Claro, pero entonces queda claro que la UNESCO no restituye, no hace, o sea, no interviene, es simplemente facilitadora. Nosotros facilitamos, nosotros no podemos, no tenemos las competencias esto es un tema entre estados, pero lo que hacemos nosotros es facilitar y desarrollar herramientas y ayudar al fortalecimiento de capacidades para la restitución. Y para cumplir con las convenciones, porque es que muchas veces se oye el comentario, es que la UNESCO se tiene que meter y hacer algo. Son los países. Nos metemos y hacemos algo, pero claro, pero son los países los que se tienen que comportar como niños grandes y seguir sus propias leyes, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que lo que sí que podemos hacer, y eso es muy importante, es dar voz a este tipo de demandas. Claro. Porque digamos que muchos casos están perdidos desde el punto de vista legal, lamentablemente. Pero no hay que menospreciar lo que es la opinión pública. Sí. Y en los últimos años, sobre todo a raíz de lo que lamentablemente pasó en Siria, en Irak, y los vínculos del tráfico de bienes culturales con el terrorismo, el tema del tráfico ilícito ha salido mucho en los periódicos, ha sido mucho en los medios. Y también el tema de estas ventas de objetos que evidentemente pertenecen al patrimonio cultural de países de origen, muy ricos en patrimonio arqueológico, y que son vendidas por millonadas al mejor postor. Sí, y en la calle, abiertamente. Exacto, sí. Bueno, vamos, hay historias para no dormir. Pero la cuestión es que la UNESCO, y por ejemplo, que hacemos este seguimiento de las ventas en casas de subastas que nos piden los estados que hagamos seguimiento, nosotros damos voz a estas demandas. Claro. Y estar encima de los estados partes para que hagan los suyos, claro, que es como y la gente empieza a ser mucho más sensible a lo que es la venta del patrimonio histórico, mucho más sensible. Claro. Si no conocen de la importancia, si no lo conocen, no saben que no Por eso, lo protegen. parece algo muy tonto, pero es que no lo es, porque si hemos perdido la batalla desde el punto de vista legal, lo que podemos hacer es que desde el punto de vista moral y ético se puede hacer algo. Se le puede entrar al tema, claro. Bueno, con eso entonces ahora pasamos tenemos varias preguntas aquí del público que me han llegado y aquí me preguntan, a ver, el señor Franco Olivella pregunta, ¿cuál es la importancia de la diplomacia cultural de los estados en este tema? Y creo que de eso es de lo que hemos estado hablando, básicamente es la clave. Con la UNESCO de mediadora, los estados tienen que hacer lo suyo. No sé si alguno de ustedes quiere responder a esa pregunta específicamente. Bueno, muy brevemente decir que todo el trabajo de la UNESCO en este tema se basa en la diplomacia cultural. Claro. Nuestro trabajo en el marco de la restitución de bienes culturales se basa en la diplomacia cultural y en un mensaje que siempre queremos llevar a todas las comunidades, y es que es un patrimonio que pertenece a la humanidad y que el valor simbólico de muchos objetos es muy importante también para las comunidades de origen. Sí. Acá... Yo añadir... Perdón.
Perdón, Ana Carolina y después Katy. Sí, nada más cortito. Los esfuerzos diplomáticos son pues políticas de Estado que la doctora Miñana ya ha conversado, pero tal vez, yo creo que tal vez en nuestro país usamos el término diplomático cuando las cosas se hacen como también de buenas intenciones, en buenos términos y se llevan, y la realidad es que no siempre es el caso. O sea, tenemos el caso de países como Italia, como Egipto, como Grecia, que le llaman países de origen, que cuando han tenido gobiernos, que esa ha sido una de sus bases de su política exterior, básicamente, vamos a ir y vamos a sentarnos en la mesa y vamos a amenazarlos y vamos a empezar procesos judiciales contra el Museo Getty en Los Ángeles. O sea, han sido esfuerzos de diplomacia, no solamente vamos a sentarnos y vamos a verlo en términos, como decir, amistosos, sino esfuerzos diplomáticos a nivel de Estado, a nivel de altos oficiales del Estado, negociando y sentándose a la mesa con posturas duras y posturas claras, exigiendo la restitución de su patrimonio. Entonces, ver que se dan ambas cosas en estos temas a nivel de diplomacia cultural. Claro, claro. Katy. No, y también, porque bueno, todo el fenómeno cultural, sobre todo a nivel internacional, es eminentemente político. Así que dentro de esta percepción y recordando cómo empezaron ciencias como la antropología, la arqueología, inclusive la conservación de monumentos, partiendo de una cultura dominante que explica a las demás qué ellos significan. A medida que estas lecturas del pasado en común han empezado a cambiar, también el patrimonio cultural de los pueblos, y partiendo de que, según pues, la Declaración de los Derechos Humanos Universales, que es un excelente referente, todos los seres humanos son iguales al nacer, y por ende las manifestaciones culturales de unos no son superiores a las de los demás. Y partiendo de ese punto, la Convención de UNESCO del Patrimonio Mundial Cultural y Natural define el valor universal excepcional en sus directrices prácticas como una importancia que trasciende las fronteras nacionales y compete a toda la humanidad. Y dentro de estas premisas, la diplomacia cultural y el intercambio entre los países cobra inclusive una nueva relevancia, tanto en los balances de poder como en la representación de los propios países, y la diplomacia a través de la cultura se convierte en otra forma de poder. Entonces, las relaciones internacionales también contemplan este nuevo tipo de presión a través de un valor moral, cuando el patrimonio pues, que se ha generado a lo largo del tiempo nos ata a todos a través de infinidad de rutas de intercambio cultural, de las primeras globalizaciones en las que Panamá tiene un papel importante. En la conservación del patrimonio le importa a los demás. Por ejemplo, en el caso del Galeón San José, inmediatamente empezaron a llegar requerimientos de Perú, porque Perú decía, bueno, es que el barco salió de acá, así que nosotros queremos saber qué es de nuestro patrimonio. Y lo mismo España empezó, bueno, lo que pasa es que eran navíos españoles, entonces nosotros queremos saber qué es de nuestro patrimonio, qué está pasando. Entonces, inmediatamente todos empezaron pues a inquirir sobre el destino de estos bienes y el papel que la UNESCO jugó en ese momento, que fue muy importante, porque el país solicitó a través pues, de la convención, la reunión de los estados parte en la Convención de Patrimonio Cultural Subacuático, una misión de asesoría, que al final fueron 2 misiones técnicas, en las cuales también recibimos orientación legal. Entonces, en la capacitación que se dio en efecto en Antigua Guatemala, donde hubo todo este esfuerzo regional, participó Interpol de Panamá, participaron las aduanas, participó el antiguo Instituto Nacional de Cultura. De hecho, yo estaba en la delegación. La preparación que recibimos fue parte de un esfuerzo para establecer redes regionales. Entonces, a veces los esfuerzos no llegan a una consecución final, sino a un establecimiento que puede ser tenue al inicio, pero que se fortalece en el tiempo. Y una de las principales debilidades que Panamá tiene es la continuidad en la aplicación de políticas, sobre todo en la protección de este tipo de bienes. Pero a medida que se hace más importante a través de estos procesos políticos, la conservación de estos patrimonios, inclusive la restitución de los bienes, se convierten en actos que no solamente antes como la política económica
sino también la política cultural, que le da mayor relevancia a ciertos países que ejecutan una diplomacia cultural fuerte hacia la conservación de los bienes de los demás, como Japón, por ejemplo, que tiene una diplomacia cultural fuerte. Y ahora Panamá con su propia diplomacia cultural que empieza a incursionar en estos temas. Así que todo este tema pues, de la protección y la protección contra el tráfico ilícito de bienes culturales que tienen conexiones con el narcotráfico o infinidad de cuestiones, se hace pues, de gran importancia para todos nosotros. Claro. Ok, entonces pasamos a otra pregunta que tenemos aquí es, para María Miñana, ¿por qué se pueden comprar piezas arqueológicas libremente en países como Estados Unidos o el Reino Unido, en Europa? Tienes el micrófono apagado. Sí, lamentablemente no es solo en Estados Unidos y en el Reino Unido, es en muchísimos países, y no olvidemos también en China. China es uno de los países más importantes en el mercado del arte. Las subastas suceden todos los días en la mayoría de capitales europeas, en Estados Unidos, en Canadá. A ver. ¿No han firmado las convenciones o no tienen legislación nacional? No, pero el problema no se trata de la legislación nacional. El problema es que, como decíamos antes, el problema es la proveniencia. Hay muchas casas de subastas que sacan lotes en venta y ponen procedencia, colección privada. Y ahí entras en el limbo de las procedencias. Es imposible saber de dónde proviene el objeto. Lo que hacemos muchas veces, sobre todo cuando los países nos contactan diciendo, mira, y este lote, por ejemplo, este lote de objetos culturales mayas, por ejemplo, que va a ser vendido en 3 semanas en tal casa de subastas en París. Vemos que en el lote pone procedencia, colección privada, entonces se puede enviar una carta a la casa de subastas en cuestión preguntando, ¿nos podrían dar más información sobre la procedencia? No hay ningún tipo de información adicional. Y además, el problema es que es una práctica habitual, lamentablemente, la falsificación de dicha procedencia. Ya. Y, claro, el problema es que desde el punto de vista legal se protege el comprador de buena fe. O sea, que no importa que los países hayan firmado las convenciones. No, a no ser que, por ejemplo, el objeto se pueda comprobar que el objeto ha sido importado de forma ilícita después de la entrada en vigor de la convención en los 2 estados. Claro, la convención de CETA se podría aplicar en algunos casos, pero digamos que, para darte un ejemplo, de 100 casos se podría resolver mediante la convención igual un 2%, ¿sabes? Okay. Porque el problema es que, como hay muchísimas colecciones en las cuales los objetos llegaron hace mucho tiempo, eso es un problema. Pero el otro problema también es que se falsifica la proveniencia. Ya, claro. Entonces, lo que hacemos, para insistir también, por eso es tan importante que que se revise también el código de deontología de los marchantes de arte de la UNESCO, no solo para reflejar lo que es la venta de objetos en línea, sino también para darle mucha más visibilidad, porque los marchantes de arte, y hablo de coleccionistas, galeristas, museos privados, pero menos, tienen que ser conscientes de lo que está pasando. Claro, por supuesto. Entonces, aquí hay otra pregunta que tenemos, esta puede ser para Ana Carolina o para Katy. Pregunta a Ronald Solís que si las piezas, por ejemplo, que salieron del caño, si pudiesen regresar a Panamá. Esas salieron del caño, las que han salido del caño a principios del siglo XX salieron, ilegalmente. Ahí sí fue el aventurero Hyatt Verrill que se las llevó, y ahora no recuerden cuál es el museo que reposan, pero la pregunta es si podrán regresar a Panamá. Ana Carolina primero. Parece que sí. Katy, para ti tengo una pregunta después de esta. Bueno, en principio, como las leyes no son retroactivas, sí es difícil, pero se puede lograr. O sea, realmente requiere una voluntad política. Y bueno, voy a repetir la palabra política como varias veces, pero realmente el inicio de todo es que exista esa voluntad.
porque a veces los técnicos nos encontramos con la necesidad del acompañamiento diplomático que empuje el avance pues, de las negociaciones. Pero definitivamente en estos casos donde se aduce, porque se ha adquirido el bien de una manera lícita o sencillamente que el museo o la universidad adquirió el bien de una manera lícita, aunque su origen sea dudoso, aunque haya un historial pues, de qué sitio salió, este tipo de cosas. Realmente son casos complicados desde el punto de vista legal, pero pienso que debe ser posible. Ok. Carolina. Ajá. Sí, iba a lo que dice la doctora Osorio agregar. Me parece que se encuentran, no, creo que en una colección privada o en un museo privado en Nueva York, que fue, creo que quienes financiaron inicialmente esa excavación o esa expedición. Sí, yo creo que lo que dice la doctora Osorio es el meollo del asunto, ¿no? O sea, tenemos las convenciones, tenemos las leyes, hacia un punto hacia atrás no aplican, e incluso esfuerzos que se hicieron, por ejemplo, creo que la Universidad de Pensilvania hizo excavaciones en el sitio, creo que en ese momento con el aval de la República de Panamá, no son cosas que están en firme, o sea, independientemente de cuál sea los dos casos, si el Estado panameño tiene una reclamación legítima que dice, bueno, eso obedecía ese momento, la excavación, pero lo requiero de vuelta, le compete a esfuerzos diplomáticos a buscarlo en cualquiera de los dos casos, por bienes llevados de forma producto de una excavación ilícita, así como aquellos hechos en base a acuerdos previamente acordados con el gobierno. Entonces, depende de voluntad política, de estrategia diplomática seria y organizada que responda a una política de Estado de recuperar ciertos bienes que no se encuentran en el país. Eso es bueno saberlo, o sea, que se requiere la voluntad y que la posibilidad está abierta. Tenemos tiempo para una última pregunta. Esta es para Katy y me parece crucial para el doctor Osorio. Es en Panamá, ¿dónde se denuncia el tráfico de bienes ilícitos? Bueno, en primera instancia se pueden acercar a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural a poner la denuncia. También pueden ir directamente a la policía, o la policía va a venir acá. Entonces nosotros funcionamos juntos. Lo mismo si sucediera algo en la aduana, por ejemplo, la aduana va a ser el primero en el campo y entonces debe llamar a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, que a través de sus peritos puede identificar la posibilidad de que lo que se ha encontrado en la aduana o por la aduana que pueda ser sujeto de retención o de qué se trata exactamente. Pero las denuncias las pueden colocar aquí. Y también pueden ir directamente a la policía, dependiendo del lugar del país donde se encuentran, y solicitar la atención del Ministerio de Cultura a través de la dirección. Listo. Bueno, ¿y tiene un número de teléfono o una dirección de correo donde se pueda hacer eso? Nosotros tenemos un correo que es trámites.dnpc, por Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, @micultura.gov.pa, que es donde nosotros recibimos todos los trámites. Y allí eso se revisa diariamente, así que se le puede dar atención rápida. Cualquier denuncia ahí, listo. Ok, lastimosamente ese es todo el tiempo que tenemos para preguntas el día de hoy, así que quiero solamente invitarlas a ofrecer sus conclusiones, algún último comentario que tengan, y empezamos por también la doctora Osorio. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias a todos por tomar el tiempo para venir a escucharnos y por permitirnos, pues, entrar a sus hogares, sus oficinas, sus teléfonos, para poder resolver algunas preguntas de estos temas que pues, son importantes para todos nosotros. Y también quisiera exhortar a que el patrimonio cultural y las manifestaciones culturales, no solamente en Panamá, sino en todos los lugares, tienen el mismo valor. No hay algunas que sean más importantes que la otra, ni más valiosas que otras. Así que el patrimonio cultural, que es representativo de los orígenes pues, y de la historia de nuestras etnicidades, nuestros grupos humanos, es valioso y tenemos todo el derecho de tenerlo, de poder contemplarlo, de compartir su significado y de a través de él crear lazos con los otros y que nos permitan tener relaciones de paz social y construir esa paz social en nuestros países. Perdón, la licenciada Rodríguez con sus conclusiones. Sí, retomar pues el hecho de que esto no es esto es un debate muy abierto, es un debate muy amplio. Quiero felicitar al museo
por abrir la puerta a que nos cuestionemos muchas cosas, a que analicemos las corrientes de Vitrina Universal, posturas nacionalistas, a entender la cultura como patrimonio, como bien de la humanidad, a entender las reclamaciones legítimas de países de origen con grandes riquezas arqueológicas y de bienes culturales que tienen derecho a estar en contacto directo, a que sus poblaciones tengan contacto directo con esos bienes, y entender que tal vez, pues pensándolo en un mundo utópico, pues y hacia allá debemos caminar, que podamos fomentar la cooperación mutua entre estados, entre colecciones, entre museos, préstamos, intercambios de piezas. Yo sé que muchos museos no lo hacen por miedo a que tal vez países como Grecia o como Egipto, que han amenazado tal vez con no devolverlos si se los prestan, y pues respondo a lo que dice un egiptólogo famoso de Egipto, dice, nosotros no somos piratas, o sea, estamos hablando con estados-naciones bajo un régimen de reglas que hemos decidido acatar y aceptar en pro de la difuminación y pues el rol de los museos fundamental, como instituciones fundamentales para entender a la humanidad en todas sus facetas, en todos sus tiempos, y pues el llamado de atención tal vez a algunos museos que no colocan la procedencia de las cosas o que las procedencias de sus objetos, la importancia de tenerlo en las placas, hasta lo que dicen las placas son pronunciamientos políticos. Entonces, Claro. hasta en eso hay un rol y hay un debate político y pues el agradecimiento al museo por abrirnos este espacio, porque hablemos de estas cosas, porque nos cuestionemos estos temas. Ha sido un placer compartir con ustedes esta mañana. Por supuesto, por eso están estos conversatorios. Finalmente, con María José Miñana. Sí, muy brevemente quería agradecer al Museo de la Libertad por este conversatorio que ha sido interesantísimo, ha sido un placer poder debatir con las otras ponentes y muchísimas gracias a todo el mundo que ha seguido también este diálogo. Me gustaría felicitar a Panamá también porque en la región es uno de los países que ha implementado la Convención de manera más eficaz. No solo la Convención del 70, sino en general todas las convenciones de la UNESCO en materia de protección del patrimonio, o sea que realmente felicidades. Y esperamos también poder en los próximos meses, años, colaborar más estrechamente en el desarrollo de actividades conjuntas, de sensibilización, que es importantísima, como he dicho antes, también actividades de formación. Es decir, solo que la UNESCO está al servicio de los Estados miembros para cualquier actividad para luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Muchas gracias. Claro. Bueno, con eso entonces terminamos el conversatorio de hoy. Quiero darles las gracias a nuestras expositoras por sus estimulantes intervenciones y a todo el público por su atención y participación. A nombre del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos y del Patronato Panamá Viejo, les deseo un buen día y les ruego estén atentos a nuestras redes sociales para el próximo conversatorio de esta serie. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias. Chao. Gracias. Buen día.